acá somos 128 senadoras y senadores que representamos un poco más de 120 millones de mexicanas y mexicanos, casi uno por millón acá en este Senado de la República. Por eso siempre es un honor tener la posibilidad de representar a tantos hombres y mujeres que tienen, por cierto, muchas expectativas de lo que puedan hacer sus representantes, y nosotros queremos estar a la altura de esas expectativas. La verdad es que pocos en el país tenemos la oportunidad de ser legisladores, tanto en los estados como en la federación. Yo he tenido la fortuna de estar 2 veces como senador de la República y 2 veces como legislador local, como diputado local, y la verdad es excepcional porque eh, tener en tus manos la posibilidad de modificar las leyes a favor de la gente, en general de todos los sectores de la sociedad, pero ahora en esta última etapa a favor de la gente que menos tiene, la verdad es que es excepcional. Nada más uno es representante, tiene que escuchar a sus representados para representar con dignidad los intereses, las ideas, las ilusiones, los anhelos que estos tienen, las propuestas que ellos tienen para mejorar la vida pública en el país, en el estado o en un municipio. Entonces, pues obviamente lo más importante en el proceso legislativo es la opinión de a quienes representamos para representarlos adecuadamente. Por eso siempre los fines de semana andamos recorriendo el estado, platicando con la gente, estar cerca de la gente, escuchar a la gente, saber de qué están ellos preocupados, de cuáles son sus anhelos, sus ilusiones, y la verdad, pues es un gran honor estar acá y yo me siento muy contento de representar a Michoacán en este momento. Pero tenemos que seguir luchando. Vamos a seguir luchando. El pueblo de México, el 2 de junio nos dio un mandato y lo queremos nosotros de alguna manera honrar a plenitud. Vamos a continuar construyendo un nuevo país, construyendo un nuevo México, donde el pueblo de México sea el factor fundamental en todas las políticas públicas. Te reitero, depende de los gobiernos, tanto municipales como locales, en el caso de los estados y el gobierno federal, que estas leyes las conviertan en políticas públicas, porque si no, no tenía sentido. No tiene sentido tener una excelente constitución de la República o tener leyes en los estados que realmente puedan ser hasta saludadas por otros países si no se reflejan estas en el bienestar de la gente. Con voluntad política, con responsabilidad y sobre todo con un compromiso profundo con los más pobres, con los oprimidos. El Estado mexicano tiene obligaciones irrenunciables que derivan de la Constitución. Yo nací en Chucándiro. Chucándiro es un municipio que está en la ribera del lago de Cuitzeo. Cuitzeo, Guandacareo, Chucándiro y Copándaro son los 4 pueblos que están allá. Está como a 30 minutos de Morelia, de la capital. Ahí nací, ahí viví hasta los 12 años. Ahí sí me hice mi educación primaria. Y luego tuve que irme a Morelia porque ahí no había secundaria en aquel tiempo. Te estoy hablando de 1968, por allá, por aquel tiempo.
vine a estudiar a la secundaria a la ciudad de Morelia. Yo quería estudiar ingeniería por el tema de las matemáticas, pero la verdad es que los recursos familiares no alcanzaban y alguien me sugirió que estudiara una carrera corta y decidí ir a la normal. La verdad, me siento muy contento de haber estudiado para maestro porque es una vocación excepcional. Me gusta mucho, mucho mi profesión por el sentido humanista que tiene, la relación. Formamos seres humanos, que es importante. Trabajamos con niños, con niñas, y eso a mí me apasiona mucho. Ya saliendo de la profesión, me fui a estudiar, me fui a trabajar a Senguio, se llama el municipio. Éramos 120 maestros y maestras que ahí interactuábamos en una figura de delegación, así se llamaba, una delegación sindical. Y a los 2 meses que yo llegué hubo cambio sindical. Y por la propia vocación que yo llevaba, pues alguien me propuso para ser secretario general. Era muy pronto, no fui secretario general, me quedé en el comité, en un puesto ahí en la Secretaría de Finanzas, y en el siguiente periodo de 2 años fui secretario general de inmediato, y luego fui representante de toda la región. Y luego viene un movimiento muy álgido en los 80s, en el 89, el Movimiento Democrático Magisterial, y yo fui representante estatal de ese movimiento, que duró 6 años, y finalmente en el 95 logramos llegar a un congreso. La dirigente nacional era Bester Gordillo, que era muy dura, muy difícil, pero le ganamos ese congreso. El Movimiento Democrático le gana el congreso y logro ser yo secretario general de la sección 18, representando a 60,000 trabajadores de la educación en aquel tiempo. Un poco antes del 88, en el 87, 86, ya en ciernes hay un equipo desde Michoacán que encabezaba el ingeniero Cárdenas, con un grupo de compañeras y compañeros que empezaron a plantearse la posibilidad de que el ingeniero fuera candidato a la presidencia de la República. Y ahí nosotros estábamos surgiendo como movimiento democrático magisterial, entonces todo el movimiento se suma a ese proceso democratizador del país y acompaña al ingeniero Cárdenas en ese esfuerzo. Es un triunfo robado porque se cayó el sistema y muchas cosas pasaron, pero yo creo que la historia nos dice a todas y a todos que el ingeniero Cárdenas logró ganar la presidencia de la República, pero el régimen era muy duro, no permitió o no dejó que ese triunfo fuera reconocido y siguió todo este proceso de transformación que se ha venido dando. Y luego vine acá a hacer política. Competí para ser presidente del PRD, fui presidente del PRD y me tocó coordinar la campaña del 2000 del ingeniero Cárdenas, la última de las 3 que protagonizó. Yo fui el presidente del PRD en Michoacán y posteriormente coordiné la campaña de gobernador del 2001, donde Lázaro Cárdenas fue candidato a la gobernatura del estado. Afortunadamente ganamos la elección por primera vez en Michoacán y por yo ser el dirigente, a mí me colocaron en el número 1 de la lista de diputados plurinominales. Así es como llego yo a ser diputado local. Yo venía de una experiencia de dirigir eventos, reuniones de miles de compañeras y compañeros y llegar al Congreso con 40 legisladores y legisladoras que éramos en ese tiempo, no me costó trabajo adecuarme a ello. Sí, un poco de trabajo ver la dinámica, porque es diferente ser legislador, ser diputado, a ser dirigente de un movimiento social, de un sindicato. La verdad, cuesta un poco trabajo acoplarse, pero ya agarrando el ritmo, ya no fue tan complicado. Representar los intereses, ya no nada más de los maestros y de la educación, sino de todos los demás sectores, pues ya hay una ruta caminada donde yo siempre he escuchado a la gente, siempre he tenido relación con la gente,
me he mantenido cercano a la gente, a los diferentes sectores, y bueno, interpretar y hacer caso de lo que ellos nos dicen para luego plasmarlo en iniciativas, en reformas, en leyes, no me costó mucho trabajo. Se contempla la exención de pagos de diversos derechos en actividades culturales, recreativas, de investigación, de conservación y protección de especies y áreas naturales protegidas para comunidades afromexicanas, personas que realizan actividades de auxilio, rescate y protección civil, personas con discapacidad, adultos mayores, pensionados, jubilados, menores de 12 años, estudiantes, maestros o habitantes de ciertas zonas de marginación social. Un trabajo consciente, disciplinado, un trabajo serio que permita que la gente pueda acceder a vivir con dignidad y vivir con bienestar. Esa es una experiencia muy importante. Yo creo que para muchos es inolvidable haber tenido el honor de representar en el Congreso de Michoacán a las michoacanas y los michoacanos. La segunda vez igual, tuve la oportunidad de coordinar un proceso electoral con el entonces candidato Leonel Godoy, fue gobernador, y de la misma manera yo volví a ser diputado plurinominal en la lista número 1 y tuve la fortuna de ser coordinador del grupo parlamentario, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la experiencia de la primera ocasión pues, me sirvió mucho porque ya conocía la dinámica del Congreso, pude interactuar con los otros grupos parlamentarios, darles su lugar, escucharlos y juntos ver cómo conducíamos el Congreso. La verdad es que la gobernabilidad de un Estado tiene que ver también con la actuación del Congreso, con el Ejecutivo y obviamente todos los actores políticos del mismo. Pudimos conciliar ahí en el Congreso, pudimos estar en contacto, en relación también con el gobierno del Estado, y la verdad es que fue una conducción armónica la que se dio. Enfrentamos retos importantes. Yo recuerdo que fue el granadazo del 15 de septiembre en el gobierno del maestro Leonel Godoy. Nosotros estábamos al frente del Congreso y entonces, pues entre todos fuimos muy solidarios con el gobierno. Una experiencia excepcional porque estuve yo 2 años como coordinador de los 4 que fue esa gestión, 2 años como presidente de la Junta de Coordinación Política, y el rato que estuve en esa responsabilidad, la verdad es que los coordinadores de los otros grupos interactuaron muy bien conmigo, interactuamos juntos y logramos que el Congreso tuviera un paso acelerado para poder cumplir con las tareas que tenemos o teníamos como Congreso local. Entonces fue un tanto más fácil ya, tuve otras responsabilidades que asumí con mi mayor capacidad y mi inteligencia. La riqueza que tenemos en México, la intelectualidad que tenemos en nuestra gente, la que estudia y la que no estudia, porque la que no estudia y que tiene experiencia de vida, también ella puede aconsejar qué se debe hacer para resolver los problemas que enfrenta el país, que enfrenta un estado o que enfrenta un municipio. Entonces hay que escuchar a la gente, hay que estar muy atentos y escucharlos y hacerles caso de lo que ellos sugieren para resolver los problemas que enfrentamos como sociedad. Yo había sido legislador 2 veces en lo local. La verdad, cuando llegué aquí al Senado, impone. El Senado impone estar en la sala de sesiones, en el salón de sesiones, subir la primera vez a la tribuna. Pues la verdad es que sientes nervios porque yo creo que eso lo sentimos todos, de ir a tener la capacidad de expresar el sentimiento de la gente. Y a veces te equivocas porque siempre pasa así, pero poco a poco vas teniendo tu confianza y vas también teniendo tú la magnitud de la responsabilidad que tienes y también la magnitud de lo que representas.
a que haya garantía de que los derechos que están consagrados en la Carta Magna puedan hacerse realidad. Debemos voltear hacia nuestro país e impulsar las economías locales y fomentar la solidaridad y la comunidad. En México, lo más grave son las consecuencias que va a tener la conclusión de estas reformas estructurales y el futuro de este país. Ese pacto por México cambia la geopolítica del país. Digo, a partir de ese acuerdo que auspicia un poco el presidente Peña Nieto, junto con el PAN y con el PRD y obviamente su partido, el PRI, hace que pues, la visión, la vocación de los partidos se desdibuje. La izquierda pierde su esencia y se junta con la derecha, junto con el PAN, junto con el PRI, y ese fue el motivo por la que muchos legisladores en ese tiempo, recuerdo 15 de 22 senadores y senadoras de la República, que éramos representantes del PRD, decidimos separarnos del PRD y ayudar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Todas esas vivencias, todas esas historias de vida a mí me nutrieron mucho y me ayudaron a fortalecer mi idea de luchar porque la gente tuviera mejores oportunidades, porque este país cambiara. Entonces fui dirigente sindical, fui presidente del partido, fui diputado, ya fui presidente municipal de Morelia y la verdad es que me metí a las comunidades más alejadas, a las colonias más desprotegidas, a ver qué hacíamos para ayudarle a la gente y todo eso me ha ayudado. Y el diálogo abierto con todos los sectores que conforman la sociedad moreliana. Ahora que ya soy senador de la República, pues todo eso me ayuda a mí para con toda claridad ubicar cuáles son los retos que tenemos como país, como sociedad, como proyecto de la Cuarta Transformación y convertirlos en reformas legales, en reformas constitucionales que nos permitan resolver los problemas a la gente. Primero decirles que me da gusto que esta reforma constitucional o plasmar los programas sociales planteados en la Constitución vaya a ser acompañado por todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República. El pueblo de México ha luchado mucho por estos preceptos, porque la justicia social se observe en todo el país, en todos los ámbitos de vida de las mexicanas y mexicanos. Nosotros empujamos mucho que hubiera desde el gobierno la obligación de tener útiles escolares, ¿sí?, para todos los niñas y niños de educación básica, que hubiera desayunos escolares para todas y para todos, que hubiera uniformes escolares, calzado. En Michoacán lo logramos sin estar en la ley. Yo te decía de los útiles escolares, de etcétera, etcétera. Bueno, ahora hay figuras que quizás puedan sustituir y ayudar mucho a que eso se haga realidad. Estas becas de educación básica, por ejemplo, ya está en secundaria, el año que entra será primaria y ya preescolar, ya está en el nivel medio superior en las preparatorias con el presidente Andrés Manuel y un sector importante en educación. O sea, estos programas sociales que ahora se convierten en derechos constitucionales son importantísimos porque ya no depende de la voluntad de un gobierno,
sino ya están consagrados en la ley. Hay mucha gente que ha luchado por arribar a la justicia social en este país. Hay un deber constitucional ineludible, que es garantizar la igualdad en el acceso a la educación. Así como la pensión a adultos mayores, que la verdad es que es un programa excepcional que cambia la vida a miles, a millones de gente de más de 65 años, de hombres y mujeres que la verdad ya tienen, al menos para comprar su medicina, para comer. Y este programa de personas con discapacidad que también acceden ya a una parte sustantiva, a un recurso importante que les ayuda a llevar su vida tan compleja. Todos los programas del campo, los programas de salud de Médico en tu Casa que ahora la presidenta está implementando, de jóvenes también, muchos jóvenes apoyados con este programa. Entonces, la verdad es que todos esos programas ahora que son derechos constitucionales tienen una diferenciación, porque los programas sociales que se implementan desde los gobiernos están en razón de la voluntad del gobernante y la visión que tiene el gobierno, pero ahora ya plasmados en la Constitución, ya no tiene que ver con la voluntad de un gobierno, ya tiene que ver con una obligación que tienen los gobiernos de impulsar, de hacer realidad esos derechos constitucionales que ya están ahí en nuestra Carta Magna. Por eso hay una diferencia importante y yo creo que esto le da mayor certeza a todas y a todos y hay que ver cómo hacemos que estos programas prevalezcan, que estos derechos se vayan consolidando cada día más y en lo posible que estos derechos vayan creciendo con el tiempo para efecto de que puedan seguir resarciendo un poco las dificultades y las limitaciones que tiene nuestra gente y puedan ayudar a vivir mejor. Este grupo importante de reformas constitucionales, 21 reformas, si no me equivoco, 22, y casi 86 artículos constitucionales modificados. De todos ellos, la reforma más profunda es la reforma al Poder Judicial. Por Michoacán y por México, a favor. Porque es un poder todo el que se reforma, desde su concepción, su creación y su pertinencia. Entonces, antes lo nombraban, ustedes saben cómo lo nombraba, el Senado nombraba a la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y de ahí para abajo todo, como en cascada. Ahora no, ahora son de elección popular. Y el reto que tiene este poder es que nazca muy sólido y que realmente la justicia impere en este país, independientemente de quién esté al frente. O sea, la impartición de justicia tiene que ser de manera auténtica y tiene que ser para todas y para todos. La verdad es que nos sentimos muy satisfechos y orgullosos porque todo lo que instaura el presidente son las bases, son los cimientos de este nuevo país que queremos construir, que ahora continúa la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, este proceso es fundamental. Yo les digo a los compañeros allá en los recorridos, estamos poniendo los pilares de una nueva casa y esta casa, la pretensión que tiene es de albergar a todas y todos para que vivan con dignidad y para que vivan con bienestar. Y que esta visión garantista de derechos que ya está en la Constitución, la podemos hacer realidad en los hechos en este país. El derecho a la educación, el derecho a la salud, a la vivienda, al salario, a una pensión digna, etcétera, etcétera, a que todo eso lo hagamos realidad. Estamos abriendo camino para que nuevas generaciones que vienen muy potentes, que son muy inteligentes, que están bien preparadas, vengan y continúen esta ruta que nosotros hemos iniciado y que seguramente muchas otras generaciones continuarán, porque México tiene derecho a tener
un futuro mejor, un destino mucho mejor, y las mexicanas y mexicanos tienen derecho a vivir mejor, a vivir felices, y ese es el reto que por el que nosotros estamos luchando y por el que nosotros hemos luchado durante toda nuestra vida.